Bienvenido a la primera exposición de una serie de enseñanzas que voy a compartir sobre la escatología. Y como ya sabemos, la escatología bíblica es la que describe los eventos del fin que vendrá sobre toda la creación, incluyendo el fin que tendrá la humanidad. Y donde se relata cómo serán estos eventos del fin es en la Biblia. Y yo promulgo esta profecía bíblica porque tengo plena certeza de que su relato es verdadero, pues el único que tiene conocimiento de lo que ha de venir para el futuro es nuestro Dios. En Isaías 41 de los versículos 22 al 27, Jehová reta a los dioses falsos y a las imágenes a ver si ellos pueden decir lo que ha de venir para el futuro. Pero además, Dios los reta a que digan sobre el pasado cómo se desarrolló la creación. Y Jehová añade que si lo pueden hacer, entonces sí pondremos nuestro corazón en ellos. Pero Jehová lo reta sabiendo que el conocimiento tanto del pasado como el del futuro solo está en su dominio. Nadie sabe estas cosas sino solamente nuestro Dios. Por eso en este mismo pasaje, Jehová declara que Él es el primero en enseñarnos estas cosas. Y el medio por el que Dios nos da a conocer estas verdades es a través de su palabra escrita en la Biblia. Pues de la Biblia, al estudiar las profecías escatológicas, vamos a encontrar que su contenido se direcciona en dos sentidos diferentes. Una parte de la profecía se dirige al pueblo de Dios, que habrá de ser salvo, y que para el fin recibirá los galardones que Jesús ha preparado anticipadamente para ellos. Y por otro lado, la profecía se dirige a los que no hayan aceptado el Evangelio de Cristo, y dice que en el fin de los tiempos, Dios manifestará su ira sobre ellos y les dará el castigo que también Dios ha preparado con anterioridad para ellos. De manera que el galardón que recibirán unos, así como el castigo que recibirán los otros, ya están establecidos y los podemos conocer porque los describe esta profecía bíblica. Para quienes recibirán la ira de Dios, Joel 1:5 dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Mientras que Malaquías 4:2 dice: «Para los que esperamos la salvación de Cristo. Mas para los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada». Aquí Malaquías ilustra el regocijo de los que seremos salvos en aquel día, con la alegría de los becerros de un rebaño cuando retozan de regocijo. Muchos no aceptan que Dios sea capaz de castigar a la humanidad, porque se limitan a ver de Él solo su lado amable y bondadoso. Pero para los que niegan la severidad de Dios, Romanos 11:22 dice: «Mira pues la bondad y la severidad de Dios». Y dice esto porque Dios tiene ambos perfiles. En su bondad Él nos proporciona los medios para que seamos salvos si hacemos su voluntad. Pero cuando el hombre toma el camino opuesto, introduciéndose en el pecado, esto provoca la severidad de Dios. Y esto es así porque entre los atributos que Dios tiene hay uno que se llama santidad, y esta santidad es la que no le permite tolerar la inmundicia. Por eso es que Dios castigará al hombre cuando traiga la destrucción. En la Biblia hay relatos que nos muestran la severidad de Dios manifestándose contra aquellos que se revisten de inmundicia, como fue el caso de Sodoma y de Gomorra, así como el caso del diluvio. Y ya sabemos que Dios destruyó a estos hombres porque con su maldad lo provocaron a ira. Pues Jesús dice en Lucas 17:26 que como sucedió en aquel pasado, así sucederá en los últimos tiempos. Es decir, que como aquellos hombres abundaron en la maldad, así también vivirá la sociedad de los últimos tiempos. Y como ellos provocaron la ira de Dios con su pecado, Dios los castigó con destrucción. Pues así los hombres de los últimos tiempos también serán destruidos por provocar la ira de Dios con su maldad. Pero algo más que sucedió en aquel pasado, y que es un prototipo de lo que sucederá en los postreros tiempos, es que así como Dios libró de la destrucción a unos pocos justos,
que eran Noé y Lot con sus respectivas familias, así también Jesús librará a la iglesia, sacándola del mundo antes de que llegue la destrucción. Para referirse a este momento del fin, en la Biblia se usan frases como el día de Jehová o el día del Señor, o también se refiere a este momento como los días del Hijo del Hombre. Y cuando se habla de este momento llamándolo el día, no se limita a un día específico del calendario. Este día será más bien un periodo de tiempo prolongado, algo así como las Olimpiadas Deportivas, donde inician en una fecha y terminan después de varios días hasta que finalizan todas las competiciones. Pues así el día del Señor abarcará un periodo de tiempo prolongado en el que se llevarán a cabo todos los sucesos que se describen en las profecías del fin. Aunque esta frase del día del Señor también es usada en ocasiones por algún pasaje para referirse a un suceso particular de entre todos los sucesos que habrá en el día del Señor, pero por el contexto bíblico podemos entender que el día del Señor durará al menos 1007 años y comenzará con el rapto de la iglesia. Luego vendrá la tribulación y gran tribulación que durarán 7 años, y dentro de esta gran tribulación también serán desatadas las plagas del Apocalipsis. Después vendrá el milenio, donde Cristo reinará con su iglesia en la tierra por 1000 años, y el día del Señor culminará con la heredad de los cielos nuevos y tierra nueva para los que hacen su voluntad, mientras que los que se pierden heredarán condenación. Pues precisamente mi intención para esta serie es que veamos a detalle cada uno de estos acontecimientos que acabo de mencionar y que se llevarán a cabo en el día del Señor. También quiero añadir que el día del Señor es la sustitución de lo que conocemos en la Biblia como este siglo. Este siglo es una frase que usa la Biblia para referirse a la era en que vivimos. Y sabemos que la era de este siglo se caracteriza porque en ella impera la maldad y el libre albedrío, donde el hombre tiene la libertad de hacer el bien o el mal según le parezca. Y además, quien reina en este siglo dice la Biblia que es el diablo, quien incita al hombre constantemente a hacer el mal. Pues cuando leemos en la Biblia esta frase sobre el siglo, sabemos que no se refiere a los 100 años que dura un siglo, sino que en el contexto bíblico, este siglo es un periodo que abarca miles de años, desde la caída de Adán hasta nuestros tiempos. Pues así como el concepto de este siglo en la Biblia no dura 100 años, de la misma manera el día del Señor no es un día específico. Más bien, el día del Señor es el cambio de la era de este siglo por la era de la justicia perdurable que llegará con el reinado de Cristo, donde además Cristo eliminará al rey de este siglo con sus obras perversas. Pero en el día del Señor también se incluye la etapa de transición que habrá entre estas dos eras, donde Dios traerá a la tierra el castigo que se profetiza para el fin. Bien, pues todo lo dicho hasta aquí es a manera de introducción sobre la serie que estamos por desarrollar. Y habiendo dicho esto, ahora sí entraremos al tema correspondiente a la enseñanza del día de hoy. Y para arrancar con esta serie, quiero que iniciemos estudiando 3 razones por las que Dios traerá el fin a la tierra. Y estas razones son el incremento de la maldad, otra porque la mies de la tierra alcanzará su madurez, y la última de las razones que aquí veremos es porque la sal de la tierra se diluye. Además de estas, la Biblia menciona otras razones por las que Dios traerá el fin, pero aquí nos vamos a limitar a ver solo estas 3 que ya mencioné. Y aunque para el desarrollo de esta serie nos vamos a basar principalmente en el libro de Apocalipsis, voy a tomar a Isaías para mi primera enseñanza, porque Isaías menciona el incremento de la maldad como una razón por la que Dios traerá el fin. Y esto lo vamos a encontrar en Isaías 24, versículos del 1 al 6. Dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo.
como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. En esta lectura, Isaías habla del aumento de la maldad que tendrá el mundo en su fase final, y dice que este incremento de maldad es un motivo por el que Dios traerá la destrucción. Pues la misma lectura añade que es la maldad la que contamina y enferma a la tierra, y que por ese motivo la tierra será vaciada, saqueada y consumida. Sin embargo, lo que llama mi atención de este pasaje es que de entre los pecados del hombre, Isaías habla de 3 acciones del hombre como culpables de que venga la destrucción. Pues enseguida vamos a ver en qué consiste cada una de estas acciones del hombre que provocarán que venga la destrucción. Y la primera acción de la humanidad por la que Dios traerá la destrucción es porque el hombre traspasará sus leyes. Así dice el versículo 5 de la lectura que acabamos de hacer. Y traspasar la ley de Dios significa que el hombre pasará por encima de los límites que Dios les estableció. Pero la ley a la que se refiere Isaías, desde el contexto en el que aquí habla, no es la ley de Moisés u otras leyes para observar en la vida cristiana. En esta ocasión, Isaías se refiere a leyes más generales y básicas que Dios las revela a través de la naturaleza misma. Y aunque es cierto que estas leyes también están contenidas en la Biblia, Dios nos las da a conocer también a través de la conciencia humana, y la sociedad las ha traducido como moralidad, valores y principios. Ilustrando estas leyes en términos tecnológicos, podríamos decir que son insertadas en nosotros como una especie de chip o de programación, de manera que aunque las personas nunca hayan leído la Biblia, sí tienen el conocimiento de estas leyes y saben que tienen que conducirse bajo estos principios. Entender este tipo de leyes nos resulta tan fácil, así como es obvio entender las leyes que Dios estableció para el resto de la creación. Por ejemplo, el mandato de Dios para el sol es brillar perpetuamente, y el de la tierra mantenerse a distancias determinadas del sol para que tengamos las distintas estaciones del año. Y vemos que el sistema solar cumple con su función rutinaria porque Dios se la impuso como ley. De la misma manera, las plantas hacen su función de la fotosíntesis y tienen su método de alimentación y de reproducción porque para ellas es la ley que Dios les estableció. Y así como estos ejemplos, a todo lo creado Dios le asignó su ley particular, y la naturaleza obedece al mandato de Dios sin oposición a través de los siglos, porque a ella no se le dio libre albedrío. Pero la humanidad, que sí tiene la libertad de obedecer o de rebelarse a las leyes naturales que Dios le dio, ha decidido mejor oponerse a estos principios. Algunas formas en que el hombre traspasa las leyes a las que se refiere Isaías es revelándose a la especie y a la sexualidad. Nosotros fuimos creados como especie humana y también se nos asignó la sexualidad desde que somos formados en el vientre de nuestra madre. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje dice que las personas somos creadas a imagen de Dios, dándonos además un lugar privilegiado sobre toda la creación, porque a nadie más Dios le dio esta ubicación, sino solamente al hombre. Además, la especie no es una opción que podamos escoger, sino que se nos asigna de manera natural desde el momento de la concepción. Pero cayendo en lo absurdo,
ahora se solapa al que pretende ser un gato u otro animal, argumentando ser un animal atrapado en un cuerpo humano. Este pasaje de Génesis también dice que Dios estableció solo 2 géneros para la sexualidad de las personas, cuando dice que los creó varón y hembra. Pero revelándose a las leyes sexuales, el hombre creó la ideología de género y ahora tienen una extensa gama de géneros sexuales creados según su propia perversión. Y con respecto a la rebelión sexual, ahora voy a citar el ejemplo de los cananeos. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, le dijo a Israel que los cananeos habrían de ser destruidos y despojados de sus tierras y que serían entregados en manos de los mismos israelitas. Y esta destrucción que vendría sobre los cananeos es consecuencia por sus pecados sexuales. De manera que los cananeos también fueron destruidos por rebelarse a las leyes naturales de Dios, sumando su destrucción a la misma causa por la que fueron destruidos los hombres del diluvio, así como los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Pues los cananeos son un ejemplo más de que Dios castiga con destrucción a los que se rebelan a sus leyes naturales. Y esto que acabo de mencionar sobre los cananeos lo podrán consultar después en Levíticos 18, versículos 22 al 30. Y también van a encontrar en este pasaje que Dios manda a Israel no repetir estos pecados sexuales para que ellos no vayan a ser vomitados de la tierra como la tierra vomitó a los cananeos. Pues si violar el orden sexual acarrea como consecuencia vomitar a los hombres de la tierra por el juicio de Dios, ¿cuánto más grave será rebelarse a la especie humana para pretender ser un animal, como si ser un animal fuera mejor opción que ser un humano creado a la imagen de Dios? Otra forma en que nuestra sociedad traspasa las leyes a las que se refiere Isaías es revelándose al instinto maternal que Dios puso en la mujer, y que por este instinto dado de manera natural, la madre debería proteger y amar a su hijo aún desde que está en su vientre. Pero ahora tenemos multitudes manifestándose en favor del aborto, revelándose así al afecto maternal y además promoviendo el homicidio de estos seres que están por nacer. También por medio de la naturaleza, Dios estableció roles y capacidades distintas para el hombre y para la mujer. Y aunque a muchos no les guste esto, la diferencia de sexos es una realidad tan marcada que un hombre no podría dar a luz un hijo ni tampoco podría amamantarlo. Esta función Dios se la asignó a la mujer, pero en cambio Dios dotó al hombre de mayor fuerza física que a la mujer. Y así como estas, hay otras diferencias físicas y otras diferencias que van más allá de lo físico entre los dos sexos. Por eso la naturaleza misma nos indica que estamos hechos para complementarnos entre ambos sexos. Y el texto bíblico también manda dignificar tanto la función propia como la de la pareja. Pero revelándose ambos sexos a estas ordenanzas, ahora han dejado de dignificarse y de complementarse para ser arrastrados al choque de géneros, y ahora busca empoderarse la mujer para pretender no necesitar del hombre. Pues esto que he mencionado son solo algunos ejemplos, pero así como estas hay otras leyes naturales que Dios estableció para la humanidad y que esta generación ya ha empezado a traspasarlas. Pablo también dice que este tipo de leyes Dios nos las da a través del uso natural del cuerpo. En Romanos 1, 26 al 28 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aunque aquí Pablo habla del uso natural del cuerpo en su función sexual, podemos entender que Dios nos diseñó y nos crió con un uso lógico y natural en toda nuestra esencia, no solo en lo sexual, como lo es la naturaleza del amor maternal, la naturaleza de la especie, etc. Pues Isaías dice que traspasar estas leyes de Dios
es la primera forma en que el hombre corrompe la creación, y que por este motivo también vendrá el castigo de destrucción. Y ahora vamos a ver qué otra acción de la humanidad por la que Dios traerá la destrucción es porque el hombre falseará el derecho. Y con esta expresión, Isaías profetiza la legalización de la maldad para los postreros días. Y lo podemos entender así porque la frase de falsear el derecho equivale a falsificar un documento de carácter legal, como sería falsificar las escrituras de alguna propiedad. Cuando alguien falsifica los documentos de una propiedad, lo que busca es a través del fraude obtener un derecho que no le corresponde sobre aquella propiedad. Es decir, que falsear el derecho, en el caso del pecado, es torcer las leyes para adquirir un derecho fraudulento sobre la naturaleza misma. Y al falsificar la ley, lo que pretende el hombre es limpiar de culpa su conciencia por la práctica de su maldad, así como librarse del juicio social también. La falsificación es una forma de maquillar el pecado de legitimidad, cuando Dios no les ha dado ningún derecho sobre él. Algunas leyes falseadas en nuestra época son la legalización del matrimonio homosexual, así como otras uniones conyugales que son contra naturaleza y que son prohibidas por Dios. Otra ley falseada en estos tiempos es la legalización del aborto, entre otras leyes perversas que se escucha que están legislando. Y promover el pecado a través de su legalización es como emitir licencias a la sociedad para que practiquen deliberadamente la maldad, a fin que no habrá consecuencias. Pues con esta artimaña de manipular la ley, el hombre sí logrará practicar la maldad sin consecuencias ante la sociedad. No tendrán acusaciones, ni tampoco castigo, y ni siquiera podrán ser señalados por su maldad. Y aunque de esta forma sí se logre la impunidad social, ante Dios no tendrán impunidad, porque para Él no tienen valor sus leyes falseadas, y ante Él sí habrá consecuencias por su maldad, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Aquí volvemos a tomar el pasaje de Isaías para señalar de nuevo las consecuencias que tendrá la maldad del hombre. Una es que contamina la creación, y por contaminar la creación también vendrá el castigo de destrucción. Y por último, vamos a ver que otra acción de la humanidad por la que Dios traerá el fin es porque el hombre quebranta el pacto sempiterno de Dios. El término sempiterno quiere decir que algo que habiendo tenido principio no tendrá final. Es decir, que es un pacto perpetuo. Por lo tanto, el pacto que Dios estableció con la humanidad desde el principio continúa vigente en nuestros días y no caduca ni tampoco pasa de moda. Y ningún parlamento legislador lo podrá invalidar, porque las leyes humanas nunca serán superiores a las leyes de Dios. Además, aunque el hombre legisle en contra de la ley de Dios, Dios nos sigue revelando su pacto a través de su palabra escrita, así como a través de nuestras conciencias. Por eso, quien quebrante la ley de Dios no podrá excusarse diciendo, no conocía su pacto. En relación a esto, fíjense lo que dice Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje confirma que un medio por el que Dios nos revela su pacto es dándonos a entender el funcionamiento natural con el que Él nos diseñó y nos creó.
de manera que quien se salga de este uso natural no tendrá excusas ante Dios. Pues por todo lo que aquí hemos visto, nos conviene rechazar toda oferta de pecado que nos haga el mundo, no importa que estén respaldadas con actas y con sellos del gobierno, porque cualquier edicto que contradiga la ley de Dios no será más que un documento falsificado por el cual algún día tendrás que dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Por el contexto que nos toca vivir, nos damos cuenta que nuestra generación ya inició a dar cumplimiento a esta profecía de Isaías, y el cumplimiento de esta profecía también es una señal que nos indica que el fin está cerca, porque la humanidad ya comenzó a traspasar sus propias leyes naturales por las que se debería regir. Al día de hoy se han violado estas leyes de forma más abierta que en otras épocas, y también ya han iniciado a falsear el derecho, porque legalizar la maldad es algo nuevo que no se hacía en el pasado, sino hasta estos días. Y con este proceder de la humanidad, también están quebrantando el pacto sempiterno de Dios. Pues la combinación de estas tres acciones, de traspasar las leyes, falsear el derecho y quebrantar el pacto sempiterno, parecen ser la fórmula perfecta para que la maldad se incremente de forma exponencial y que el pecado sea percibido como cosa normal entre la sociedad. Ya están dadas todas las condiciones para que la maldad se propague hasta alcanzar los niveles a los que llegaron en Sodoma y en Gomorra. Y una vez corrompida la creación a causa del pecado, entonces sí, Dios traerá la destrucción sobre todo el mundo como lo profetizó Isaías. Pero también quiero decirte que la humanidad tiene en sus manos la forma de aplazar esta destrucción. Y esta manera es que nuestra generación se arrepienta y que cambie su curso como lo hicieron los habitantes de Nínive. A ellos Dios los iba a destruir también por su maldad, pero se arrepintieron por el mensaje que Dios les envió a través de Jonás y Dios los perdonó. Pero si nuestra sociedad no se arrepiente y continúa con su curso hacia el pecado, será inevitable que nos toque ver la llegada del gran día del Señor, donde sí dará salvación a su pueblo, pero también traerá la destrucción para los que no hayan hecho su voluntad. Y como esta destrucción les tocará solo a los que vivan para ese tiempo, y tal vez estés pensando que tú ya no vivirás para cuando llegue el día del Señor, y probablemente tengas razón, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Pero algo que sí debes saber es que aunque no te toque vivir el proceso completo del día del Señor y no te toque ver las plagas del Apocalipsis, aún así, todos sin excepción tenemos que participar de la fase final de este gran día del Señor, cuando los fieles seamos galardonados con la vida eterna y los que no hayan aceptado el Evangelio de Cristo reciban condenación. Y sobre este evento, 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sobre el momento de estar en el tribunal de Cristo, lo vamos a ver en la última enseñanza de esta serie, porque comparecer ante el tribunal de Cristo será la culminación de todos los eventos del día del Señor. Pero lo que sí te puedo adelantar desde hoy es que podemos ser librados tanto de la destrucción a la que se refiere Isaías, así como de la condenación del juicio final. Jesús nos dejó como medio de salvación el bautismo en agua, que es en el nombre de Jesucristo, para librarnos de estos momentos de destrucción y de condenación. Y sobre el bautismo, después haré una explicación, porque hay elementos dentro del bautismo que se deben cubrir y que son claves para salvación. Como ya mencioné, uno de estos elementos es que debe ser en el nombre de Jesucristo. Y así como explicaré sobre el nombre, también explicaré otros elementos importantes que se deben cubrir en el bautismo que salva. Pues para que seas librado de la severidad de Dios, el consejo es que busques su bautismo y hacer su voluntad, y de esta manera te ubiques al lado de las profecías que son para los que se salvan, y que no formes parte de las profecías que son para los que se pierden. Pues así terminamos la primera sesión de esta serie.
Y en la siguiente enseñanza hablaremos del segundo motivo por el que Dios traerá el fin. Que Dios te bendiga y que podamos alcanzar el favor de su salvación.